El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo y de alguna forma ya lo hemos ido tocando en el anterior webinar cuando hablamos sobre indicadores de los programas o de los 3 programas obligatorios. ¿Se acuerdan? Uno de los programas obligatorios, obviamente, es, y todos lo sabemos, es nuestro programa de capacitación, ¿correcto? Entonces, obviamente, hemos estado revisando indicadores en el anterior webinar, pero hoy día nos vamos a centrar en cómo maximizar esos programas de capacitación, esas capacitaciones, porque muchos de nosotros, y me imagino muchos de ustedes, tienen dentro de sus funciones esa responsabilidad y muchas veces, si bien es cierto, conocemos la parte técnica, a veces también necesitamos ciertas herramientas que nos ayuden a poder difundir el mensaje, que llegue, que se transmita. Y lo más importante y lo más complejo es básicamente que este conocimiento sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque a veces la capacitación a veces impacta, pero al final no se logra que ese conocimiento trascienda y genere algún cambio o alguna modificación. Y eso a veces también, ¿no? En el tema de la maximización de la parte formativa, tiene que ver con que nosotros no medimos. Entonces, a veces la empresa, la organización, invierte mucho recurso, no solamente económico, estoy hablando de recursos que al final todo se traduce en la parte económica, ¿no? Estoy hablando de recursos a nivel de tiempos, a nivel de equipos, a nivel de, bueno, básicamente todos los recursos que se generen, en que se requieran en un entrenamiento, pero no mide nada. O sea, voy, capacito, hago todo el trabajo, hago todo el programa, pero al final no estoy seguro o no tengo las herramientas como para saber si esto realmente tuvo algún impacto y en qué medida se generó ese impacto. Entonces, cuando hay ese vacío, pues el recurso, no puedes tú tener la certeza de que ese recurso fue bien administrado y obviamente fue bien invertido, porque la idea aquí es que se reciba, se retorne algo, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes de ustedes miden ese impacto? O sea, ¿quiénes realmente, con sinceridad, después de un programa de formación o después de una capacitación, miden los impactos? Y si es que lo miden, también cómo lo mides, ¿no? ¿Qué es lo que utilizas para medirlo? ¿Cómo medimos el impacto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque a veces tú dices, todos salieron contentos, pero eso realmente es una medición. Realmente ese es un punto que tú puedas decir, fue buena o fue mala, o faltó. Definitivamente, quizás no es que haya sido mala, sino que dejaron vacíos o realmente no se conocía mucho el público objetivo con el que tú ibas a trabajar, ¿correcto? A ver, quién me comenta? ¿Cómo hacen después de la capacitación? Ok, toman exámenes, miden el conocimiento, encuestas y exámenes. Ok, ¿alguien hace algo más aparte de encuestas y exámenes? Bienvenido, Jimmy. ¿Qué tal? A ver si me ayuda Rosita para ir aceptando a las personas que están ingresando. Claro, ingeniero. Rosita creo que está comiendo. Rosita. Seguimiento de lo aprendido Sí. diariamente. Muy bien, evaluación de impacto. Pamela Castillo dice que ella evalúa el impacto. Muy bien. Ok, justamente eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo evaluar También, ese impacto? Dianita, ¿puedo hacer un comentario? Dale, Gerardo, a ver. Nosotros primero motivamos para la participación porque acá en esta ciudad las personas muy poco asisten a las capacitaciones, inclusive haciéndolas gratuitas. Entonces lo que Ujú. hacemos, lo motivamos diciéndoles que vamos a dar premios, etcétera, ¿no? Y durante el desarrollo, algunos que participan ante las preguntas, le damos un premio efectivamente, sorteamos otros, etcétera.
Cuando terminamos, hacemos una encuesta de satisfacción, la cual nos Ya. dice nos indica que ellos digan, ¿no? Si el repositor estuvo acorde, las instalaciones y todo lo que se utilizó era pertinente, etcétera. Luego procedemos a una evaluación, ¿no? Al final, y esa es la manera como venimos trabajando. Gracias. Gracias, Gerardo, gracias por la experiencia. Sí, así es lo que normalmente hacemos, es lo que normalito hacemos, ¿verdad? Pero, ¿es suficiente? ¿Será suficiente? ¿Podemos hacer algo más? Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos abordar esto realmente y sacarle el máximo provecho a esta medición del impacto, ¿no? Nuestro objetivo el día de hoy va a ser básicamente mejorar la efectividad, ¿no? Mejorar la efectividad de nuestros programas de formación y vamos a ver estrategias claves que pueden ser utilizadas para garantizar, obviamente, que estos de tiempos y recursos invertidos produzcan resultados realmente que puedan ser significativos. Y lo otro es que estas experiencias se conviertan en experiencia, en super experiencia, en experiencias que pueden ir hacia otro nivel. Pero para poder hacer eso, no puedo yo hacer nada si antes yo no he medido cuál es el impacto de mis capacitaciones. Porque si voy a seguir andando a la ciega, voy a seguir diciendo, creo que esto está bien, creo que sí, creo que este capacitador sí resultó, sí, creo que este sí lo hizo bien, ¿y por qué el otro no? O sea, ¿cómo puedes tú garantizar si uno llegó a cumplir la meta y otro solamente por las caras que salen de la capacitación o hay algo más? Entonces vamos a ver esa parte de ese algo más, ¿correcto? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros nos vamos a centrar en un programa de formación, cuando nosotros vamos a mejorar nuestro impacto, es comprender cuáles son las necesidades de nuestro público objetivo. Si yo no tengo claro cuáles son esas necesidades, pues definitivamente es como tratar de darle, pues, acertar en un blanco, pues, que es inmenso. No tengo realmente el punto donde yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es la necesidad de ese público objetivo. Y esto, en el transcurso del tiempo, a raíz de esta famosa frase que está en la ley, donde dice, pues, no, que las capacitaciones mínimamente son 4, comienza a tomar una connotación de mero cumplimiento, ¿no? Entonces, ya, me basta, ya tengo las 4 capacitaciones, ya, todos iguales, ya lo hemos mencionado, que eso finalmente es un mero cumplimiento. No estoy diciendo de que no lo hagan ni nada, eso ya depende de cada una de las organizaciones, pero dejemos de invertir en meros cumplimientos, o sea, eso realmente no garantiza mucho, no garantiza casi nada. Simplemente tener el papel para presentarlo y eso básicamente es todo, porque lo otro cuesta más, hay más trabajo, sí, por supuesto, pero también hay mejor resultado. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres seguir todos los años haciendo las mismas capacitaciones, las 4 capacitaciones idénticas durante todos los años, sin haber medido, sin ver si este es el resultado, sin ver si está impactando? Entonces, hay que comprender bien las necesidades formativas y los públicos son diferentes, los públicos objetivos son distintos, no pueden ser los mismos, porque yo no tengo, pues, públicos similares en toda la organización. Entonces, yo tengo que ver cuáles son las necesidades, comprender también. Hay una evaluación de habilidades que debe darse. Y ahora vamos a ver más adelante cuál es el rol del líder también dentro del programa de formación. También hay que medir las necesidades y también las expectativas de los trabajadores. O sea, ¿qué esperan de la capacitación? Pues como Gerardo también mencionó, a veces hasta hay que hacer regalos para poder hacer la capacitación. Y muchas veces eso se da porque los trabajadores ya entienden, no son, obviamente ellos entienden perfectamente que esta capacitación realmente es la misma del año pasado,
esto es lo mismo y solamente me voy a ir a sentar. Entonces ellos no le encuentran el propósito, no le encuentran el sentido. Bueno, si me obligan, tengo que ir y me sentaré, pero que realmente quisiera estar en otro lugar. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hecho encuestas, por ejemplo, para conocer la percepción del riesgo que tienen los trabajadores? Porque recuerden, hemos hablado también en otro webinar sobre la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es algo importante que se tiene que medir, porque como yo percibo el riesgo, no es lo mismo que cómo lo percibe otra persona que tiene mayor experiencia. Por ejemplo, como yo percibo un riesgo eléctrico, no es lo mismo que cómo lo percibe el electricista, ni es lo mismo de cómo lo percibe el que hace excavaciones, por ejemplo. Entonces, la percepción del riesgo tiene muchos factores que tienen que ver con mi experiencia, con el conocimiento que tengo, sobre mi motivación personal. Todas esas cosas, todos esos factores van a afectar mi percepción. Si yo he tenido una experiencia, por ejemplo, impactante con la energía eléctrica, mi percepción de riesgo va a cambiar, por supuesto, porque de alguna forma yo ya pasé por una experiencia. Entonces, eso hay que medirlo para poder entender esas necesidades que son distintas. Luego están las entrevistas también que se pueden realizar de forma individual a puestos claves, no a todos. Obviamente yo no voy a poder hacer entrevistas a todos, pero puedo hacer entrevistas a estos puestos claves, ¿no? Para que me dé una idea de cómo es que está fluyendo la necesidad, qué es lo que está pasando en esa área de trabajo, sobre todo cuando se trata de áreas que son bastante críticas a nivel de seguridad. Entonces, lo que hacemos es comprender las necesidades. Eso es lo principal, lo primero, ¿no? Luego, establecer los objetivos. O sea, ¿qué es lo que vas a intentar con esta capacitación? Cuando tú no estableces el objetivo, se pierde completamente el sentido de la capacitación. ¿Qué es lo que vas a lograr con esta capacitación? ¿Quieres lograr un cambio de comportamiento? ¿Qué es lo que quieres? Disminuir los incidentes, por ejemplo, con máquinas o con amoladoras, no sé. ¿Has tenido muchos incidentes que hayan reportado problemas, por ejemplo, al momento de manipulación manual de cargas, o has tenido algunos incidentes que van siendo repetitivos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta capacitación? ¿En qué te vas a centrar? Porque si no, pues termino teniendo un abanico de cosas y al final no sé si realmente logré el objetivo, porque no lo tenía ni siquiera planteado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los objetivos estos que tienen que ser, ya los vimos en el webinar pasado, los objetivos cómo deben ser, que tienen que estar alineados también a los peligros identificados y también obviamente tienen que estar alineados a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y ya también vimos cómo deben ser estos objetivos. Y estos objetivos tienen que trasladarse a una medida cuantitativa o cualitativa, pero tiene que haber un rango, tiene que haber un número, algo que me indique si logré o no logré. Por ejemplo, con esta capacitación quiero lograr reducir en un 15% los incidentes de alto potencial reportados, por ejemplo, ¿no? O puedo reducir, no sé, las atenciones por problemas de musculoesqueléticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mis objetivos bien claritos para poder seguir avanzando. Luego está propiamente el diseño del programa, que sea un programa que tenga una lógica. A veces los programas que nosotros colocamos no tienen ninguna relación entre ellos. O sea, ¿qué significa? Que son cursos distintos, todos son distintos, y no es que yo voy a subir un nivel, ¿no? No es que haya, por ejemplo, ATS para nivel 1, ¿no? Y ATS nivel 2, ¿no? Entonces, no es que yo voy a hacer una secuencia, sino simplemente es el curso y ya está. Entonces, a veces es importante diseñar un programa que tenga una lógica, ¿no? Porque esa estructura, esta manera secuencial,
¿no? De alguna forma me ayuda para saber, ok, entonces voy pasando de nivel, voy aumentando mi nivel, voy capacitándome más. Porque si yo lo tomo de forma individual, digamos que independiente, el sentimiento es otro y la participación también es otra. Entonces, hay también métodos andragógicos que se deben utilizar, sobre todo cuando trabajamos con personal adulto. O sea, no utilizar, por ejemplo, la experiencia de los trabajadores que tienen bastante tiempo en la organización es un desperdicio realmente, porque son ellos los que pueden ayudar a reforzar ese entrenamiento, son ellos los que conocen muy bien lo que está pasando día a día, son ellos los que pueden enriquecer esa capacitación. Entonces, hay formas de cómo yo puedo incentivar a estas personas para que participen, porque realmente el trabajador le gusta participar bajo su experiencia y no simplemente ser una persona sentada bajo la escucha, porque no todos los trabajadores también son tan auditivos, algunos pueden ser visuales, algunos pueden ser kinestésicos, y entonces al tener este tipo de personal en la capacitación, a los 15 minutos de la capacitación ya los perdiste. Y si no encuentras formas de cómo elevar esa capacitación, hacerla disruptiva, hacer algún cambio, hacer algún pico, pues ya los perdiste. Entonces, hay que ver también ese tipo de público. La capacitación tiene que estar centrada en todos los públicos. Y, por ejemplo, esto se puede ver mucho en el tema de los entrenamientos a las brigadas. Cuando se trata de entrenamientos a las brigadas, yo primero tengo que incidir en los principios que tienen que conocer. O sea, a veces solamente la brigada, y lamentablemente es así, jalan a la persona que va a hacer la brigada, le enseñan a apagar un cilindro cortado, donde han colocado trapo, y ese es su entrenamiento de extintores. Así funciona. Lamentablemente es así. Y estamos aquí para poder decir que no es la forma, o sea, no es la forma. Los principios son importantes. Entender cómo es que se genera el fuego. A veces solamente me dicen, no, ¿sabes qué? La capacitación, sí, pero solamente quiero la parte práctica. Las demás cosas ellos ya las saben, ya las manejan, así que solamente yo quiero la parte práctica. Cuando conversamos durante la capacitación, no saben qué es un precinto, no saben leer un extintor, no saben saber si está sobrecargado, si la manguera de la tobera, no saben las diferencias, por qué un manómetro, por qué, o sea, no saben realmente los principios, cómo funciona. Y es importante saber los principios, es importantísimo saber, tener una parte teórica, la base teórica, para poder luego ir hacia la parte práctica. Por eso es que a veces es importante esa parte secuencial. Esa parte secuencial es importantísima, entender por qué se hacen las cosas, entender por qué yo tengo que saber la teoría del fuego, por qué tengo que saberla, entender cómo es que, si por ejemplo voy a estar expuesto o voy a tener que atender una emergencia con productos inflamables o combustibles, pues tengo que entender cuál es el principio de que estos productos puedan encender, porque si no todo lo voy a atender igual y todo lo puedo atender mal y puedo generar una mayor emergencia. Pues hay que saber, hay que hacer el trabajo de forma secuencial, aprendizaje de forma secuencial, o sea, empezar por los principios. Y los principios normalmente son principios técnicos, ¿correcto? Es lo que le llamamos habilidades duras. Y no hay que temerle a las habilidades duras, porque es algo importantísimo para poder atenderlo con conocimiento y evitar que hayan tragedias mayores. Otro punto importante es el adaptar el contenido a las necesidades y niveles del conocimiento. Esta también es otra parte que a veces colocamos a todas las personas juntas y no hemos medido, por ejemplo, a los que han llegado recién contra los que ya tienen mucha experiencia. Si bien es cierto, entre ellos se pueden potenciar,
a veces el que haya llegado recién o las personas que están ingresando, pues no tienen la expertise y quizás necesiten mayor apoyo. Eso tienen que comenzar a medirlo, tienen que ver si estas personas realmente están preparadas para el nivel de capacitación que se les está brindando. Porque si no, van a estar sentadas y realmente, si no se les hace participar, van a estar ahí y van a estar, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Bien, ahorita está yendo temprano. Está yendo temprano hoy día. Lo que pasa es que tengo que ir para avanzar. Alberto, si me ayudas. Ay, gracias, Alberto, te pasaste. Ok. Entonces, esto de adaptar el contenido a las necesidades y niveles del conocimiento se tiene que dar. Por ejemplo, los módulos de capacitación que sean específicos también para diferentes roles. Qué terrible es ver un soldador que tiene que estar escuchando cosas que él nunca va a aplicar en su puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene que estar ahí porque está obligado a estar, pero no porque realmente él lo vaya a aplicar en su puesto de trabajo, ¿no? Como por ejemplo, le das riesgos disergonómicos en la oficina, ¿no? Y él está ahí sentado porque, bueno, hoy día tocó riesgos disergonómicos en la oficina y tiene que estar ahí sentado durante todo el tiempo cuando él sabe perfectamente que no hay posibilidad de que él esté en la oficina. Entonces, hay que ver también cómo se tiene que adaptar el conocimiento a esos roles. Yo no voy a entrenar al electricista como entreno pues al que hace la excavación, como entreno, por ejemplo, al que hace montaje de andamios, como entreno a la secretaria o como entreno de repente al supervisor. Los roles son importantes y tienen que estar bien direccionada la capacitación a estos. El fomentar la participación. Eso también es importantísimo durante un entrenamiento. Cuando nosotros involucramos a los trabajadores, lo que les decía, por ejemplo, con herramientas andragógicas, con metodología muy dinámica de participación, donde se toquen ejercicios prácticos y no simplemente sea una mera lectura, entonces voy a llegar a otro nivel de participación. Yo sé que me van a decir, ay, pero no hay tiempo. No hay tiempo a veces dicen, no, pero ya no hay tiempo, ¿no? O sea, ok, significa que tú tienes todo el año para hacer capacitaciones con tu personal y solamente quieres darles una capacitación, creo que una al mes, y esa una quieres que dure 1 hora y encima quieres hacer solamente 4. O sea, realmente, ¿qué es lo que quieres lograr? Por eso les decía, es muy importante, si tú no quieres lograr nada, perfecto, continúa así porque realmente es el camino. Pero si realmente quieres lograr algo, un cambio, objetivos, ver cómo se vienen realizando tus objetivos, porque realmente en tu programa están establecidos y están colocados los objetivos. Y también a partir de los objetivos dice actividades que tienes que realizar. Y una de las actividades son las capacitaciones. Otra cosa relevante es que dentro de lo que es tu IPER-C, y esto lo vengo diciendo varias veces, tú colocas ahí en la jerarquía de controles, colocas capacitaciones. Por ejemplo, colocas si está expuesto a un peligro de riesgo por manipulación de tableros, etcétera. Entonces tú colocas que esta persona, como control, debe tener una formación en riesgo eléctrico, ¿correcto? O en bloqueo etiquetado, por ejemplo. Entonces, cuando tú lo colocas, cuando no lo cumples o simplemente, pues, haces una charla que no, definitivamente, no es por desmerecer las charlas, tienen su sentido, pero no es una capacitación. Entonces, esa capacitación no existe prácticamente. Entonces, al no existir esa capacitación, pues entonces no existe ese control. Al no existir ese control, tu valoración de riesgo básico a residual es incorrecta. Por lo tanto, tu valor al que estás exponiendo a los trabajadores es incorrecto. Por lo tanto, hay una exposición a un riesgo significativo que tú no estás valorando. Entonces, es algo que realmente tenemos que entender. Cuando tú colocas algo en el hiper como un control,
entonces tú tienes que realizarlo. Cuando no lo has realizado, ¿por qué lo pones? Si no lo vas a realizar, entonces ese control no debe estar ahí, no existe. Y entonces tu valoración definitivamente va a cambiar. Es importante fomentar esa participación justo con los trabajadores, porque son también ellos quienes participan de este IPRC, y a través de estas actividades, pues generar estas ayudas, estos apoyos, ¿no? Mediante sesiones grupales, discusiones que se puedan dar en mesa, por ejemplo, sobre los incidentes que han pasado este mes, sobre las situaciones que hemos tenido desafíos, cómo los hemos abordado, en qué fallamos, qué hicimos bien. Todas esas cosas ayudan a que tu proceso formativo, a que tus capacitaciones tengan un mayor impacto, ¿correcto? Otro de los puntos importantes es proporcionar retroalimentación constructiva. ¿Qué significa? Que yo tengo que incluir algunas lecciones, por ejemplo, aprendidas de investigaciones, por ejemplo, ¿no? Para poder ayudar en el desempeño. Cuando yo he investigado, por ejemplo, a raíz de incidentes de alto potencial, donde todavía no he tenido yo una pérdida, no significa que yo no deba compartir estas lecciones aprendidas con mis trabajadores, porque es la mejor forma de aprender. Encima de que no hubo pérdida, que es lo que todos queremos, pero el incidente tuvo alto potencial y se debe de aprender desde eso. Estas revisiones de incidentes con el personal son importantes porque generan impacto. ¿No es que ha pasado el incidente? Ahora, no hay que dejarlo enfriar porque a veces ese momento es especial importancia, porque el impacto de hablar de un incidente que pasó hace un año no es el mismo impacto que hablar de un incidente que pasó la semana pasada. O sea, hay que también ver los tiempos que son muy importantes para poder hacer esta retroalimentación. Los tiempos lo son todo realmente. Entonces, hay que ver qué es relevante y en qué momento lo es. Otro es la utilización de la tecnología y recursos multimedia. En este momento hay muchas formas de capacitar, ¿no? Una de ellas es la virtualmente en tiempo real o virtual de repente mediante, digamos, un curso empaquetado que ya viene grabado, pregrabado, y este curso podría darse bajo muchos recursos lúdicos o cursos virtuales, ¿no? Para poder aumentar la participación. También existen estas simulaciones, ¿no? De realidad virtual, que están muy de moda, donde también se utiliza para poder capacitar. Yo sí soy de la idea, y bueno, discúlpenme si algunos consideran que no es así, se respeta igual, pero hay que tener mucho cuidado con este tema de las simulaciones, ¿no? Hay veces en que sí es pertinente y hay veces en que no es pertinente, ¿no? En el transcurso de todo el tiempo, creo que el sentir el peso de un arnés, por ejemplo, el revisarlo de primera mano en tiempo real, el revisar cuánto pesa un mosquetón, cuánto pesa un anillo, dónde se ancla, cuáles son los puntos, y hacer esto en tiempo real no va nunca a equipararse con colocarse un lente. Es mi opinión. Hay veces en que sí se puede utilizar, sí, por supuesto. Hay veces en que se puede utilizar, pero si tú vas a hacer una inversión, porque no son cómodos estos cursos, pues al menos ten la certeza de que vas a medirlo y que esto va a hacer alguna modificación o algún cambio en lo que o va a generar un impacto. Porque si no lo tienes mapeado, simplemente es una herramienta muy bonita, muy innovadora, pero que finalmente también termina sin ser medida. Como les vuelvo a decir, todo tiene que ser medido para poder garantizar si estoy mejorando o no estoy mejorando. Entonces, eso es importante. Alberto, si me ayudas, por favor. Gracias. Ok. Y luego está la evaluación del impacto, ¿no? ¿Cómo medimos el impacto de una capacitación? Y normalmente lo hacemos a través de evaluaciones específicas que ya todos conocemos, ¿no?
pero también hay que hacer cierto seguimiento a este desempeño, ¿no? Si, por ejemplo, yo recibí una capacitación específica en almacenaje de productos químicos, por ejemplo, yo esperaría que en mi próxima inspección de almacenes, pues la persona o el encargado del almacén, pues haya generado esta capacitación o este entendimiento y por lo menos haya hecho alguna modificación, haya colocado rotulación, separado los productos por compatibilidad, etcétera, ¿no? O sea, yo realmente esperaría ese desempeño que me diga algo, que me esté informando algo sobre si la capacitación fue realmente relevante, porque si yo voy al almacén y veo que todo está mezclado, que los productos no tienen rótulo, que tengo productos en botellas de gaseosa, o de repente tengo productos que son incompatibles juntos, tengo los cilindros sin tapa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, pues, me quedaría pensando, oye, y lo que se invirtió en esta capacitación de materiales, de almacenamiento correcto de materiales peligrosos, ¿qué pasó? Entonces, esas evaluaciones después de la capacitación tienen que ver muchas veces no solamente con la evaluación propia del curso, que puede ser el término, que normalmente es el término. En algunos casos la capacitación también se evalúa el inicio y también el término. Pero en este caso, por ejemplo, podría no solamente ser necesaria que haya una capacitación, una evaluación al término, sino también qué es lo que pasa después, cuál es el seguimiento, cuál es el impacto que se da realmente en su puesto de trabajo. Alinear la capacitación a los objetivos de la organización, eso también. O sea, yo tengo también mis objetivos a nivel de la organización, ¿no? Estos objetivos son los que ustedes conocen dentro de los programas. Entonces, importar que la capacitación esté alineada a los objetivos, que es lo que se quiere lograr con esta capacitación, ¿no? Dentro de lo que son nuestros programas obligatorios, por ejemplo. Y fomentar este ambiente de apoyo entre los trabajadores también, que haya una confianza entre el instructor, porque no hay nada peor que ver el instructor muy alejado del proceso formativo de los trabajadores y simplemente cumpliendo con los tiempos y decir, bueno, ok, me han contratado para esto, voy y dicto y ya está, y me retiro, chao, ya está. O sea, esa feedback, esa relación, te tiene que dar dentro de la capacitación. Esa confianza se tiene que dar, tiene que existir, porque es la única forma de cómo yo puedo llegar a las personas. A veces las personas están también dentro de su mundo, bloqueadas completamente, pensando en otras cosas. Pónganse en los zapatos de los trabajadores que están con todas las actividades encima, tienen tiempos de entregables, etcétera. Y luego está la capacitación. Si la capacitación, pues, definitivamente sigue siendo algo que se da por obligación o que no se ha realmente medido correctamente, pues no voy a poder calar en ellos. Y también si el facilitador no brinda la confianza o de repente también no se logra esa apertura, porque hay métodos para lograr las aperturas de diferentes personas, o sea, no todos somos iguales y la idea es encontrar y saber leer ese mensaje, ¿no? Hay un mensaje que es el hablado, pero yo, por ejemplo, en este momento, yo también estoy comunicando otras cosas. No solamente comunicas mediante el habla, ¿no? Es una comunicación verbal. Hay otra comunicación que es el 70%, y es la comunicación de mi cuerpo. Es lo que yo estoy diciendo con mis movimientos. Es lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, si encuentras un trabajador que está completamente callado o de repente está así, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal también es una forma de lectura, y eso es algo que tienen que tener, que tienen los facilitadores. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con el tema del lenguaje corporal, saber leer un público, saber leer un contexto. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a un público que está súper frío, o de repente viene, nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos ido a capacitar a comités y ha estado presente, por ejemplo, el sindicato, cosas así, donde hay
una situación que está un poco tensa. Entonces, tú ahí, ¿cómo le hablas tú de sistema de gestión? Si tú antes no haces un rapport con las personas, si antes tú no logras ingresar, o sea, no logras ingresar, y para eso el lenguaje corporal es importantísimo. Poder leer ese lenguaje corporal y saber cuáles son las herramientas también. Entonces, eso es importante y es relevante. Las sesiones de intercambio, por ejemplo, de experiencias entre roles de colaboradores, pueden enriquecer definitivamente y enriquecen definitivamente las capacitaciones. Pero eso no lo vas a lograr pues poniendo capacitaciones de 1 hora, pues eso no lo vas a lograr. Y que hablen 2 personas ya se te fue toda la hora. Y algo importante es medir el retorno de la inversión. Y es algo que no sé si lo están haciendo, pero es importantísimo que comencemos a hacerlo. El retorno de la inversión es calcular el ROI, que le llaman, es cuánto costó esta capacitación, a niveles también de costo de inversión. O sea, pero cuando yo busco la forma del beneficio, o cuáles fueron esas cosas que yo gané, eso no muchas veces está centrando en lo tangible. No siempre está centrado en algo meramente, o sea, económico sí, pero a raíz de, por ejemplo, mejorar o disminuir la rotación de personal. Claro, ¿cuánto cuesta que una persona se vaya? Cuesta 5 veces que una persona nueva. Así cuesta. ¿Por qué? Porque ya hay un entrenamiento previo, ya la persona conoce el proceso, ya todo eso de ahí. Cuando la persona se va, pues cuesta como 5 veces. Entonces, la idea es saber exactamente qué es lo que estoy ganando a raíz de eso. ¿Qué es lo que estoy ganando en mejoras en la productividad? En mejoras de repente de la seguridad. Traducido, por ejemplo, a intervenciones. Traducido a reportes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la comparación que existe entre el costo de la capacitación y la reducción de accidentes y los costos asociados a ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de medir y es algo que se debe medir, ¿correcto? Yo les había preparado que normalmente se utilizan estas metodologías, son como modelos que podemos utilizar para poder medir nuestras capacitaciones, ¿no? Entonces, hay aspectos que son resaltantes dentro de una capacitación. Tenemos el modelo, por ejemplo, de Kirkpatrick, tenemos el modelo del Dr. Brinkerhoff, tenemos el modelo de Phillips. Entonces, esos modelos son, inclusive muchos de ellos, el de Phillips y el de Kirkpatrick, se relacionan entre ellos. Entonces, vamos a ver rapidito cómo es que funcionan estos modelos. En el modelo de evaluación de Kirkpatrick, lo que él hace es establece 4 niveles, ¿no? Donde tú mides el nivel, por ejemplo, de reacción o de grado de satisfacción de las personas o de los asistentes. El nivel 2 es donde tú mides el aprendizaje, lo que lograron captar las personas. El tercer nivel es donde tú ya aplicas el conocimiento. O sea, ¿cómo lo aplicas? Eso tiene que ser en campo, eso normalmente no se va a lograr solo en una evaluación al final. Y luego está la medición de resultados. Eso normalmente se utiliza para medir el impacto de una capacitación. Y en el modelo de Phillips, utiliza los 4 niveles, pero le agrega un nivel más, porque considera de que sin este nivel, todo lo demás no tiene mucha validez. Cuando hablamos del nivel, por ejemplo, 1 de reacción, estamos diciendo que en este caso lo que se mide es la reacción de los participantes a la formación. ¿Cómo reaccionan los participantes a ¿Están aburridos? ¿Están motivados? O sea, todas esas reacciones tienen que ser medidas. Y obvio, dentro de este modelo advierte que el hecho de tener unas buenas reacciones no forzosamente garantiza que haya aprendizaje. Ojo, de que todos salgan contentos de una capacitación, claramente no es un indicador de que hayan aprendido. Ojo, pueden haberse divertido, pero forzosamente no sé si habrán aprendido. Es lo que pasa muchas veces con la realidad virtual. Se divierten un montón, si no lo dudo, pero ¿se habrá aprendido? No sé, habría que medirlo.
Y luego está el segundo nivel, que es el aprendizaje, que aquí ya evaluamos el conocimiento mediante lo que ustedes también mencionaron, que son los modelos, los formatos de capacitación, de evaluaciones, etcétera. También tiene que verse el seguimiento para ver si el aprendizaje se dio en el tiempo, ¿correcto? También esto no garantiza que se haya habido una transferencia, o sea, que esto sea relevante para el puesto. O sea, el hecho de que haya aprendido no significa de que esto lo pueda utilizar. Eso es lo que trata de decir el modelo. O sea, yo puedo haber aprendido mucho, pero ¿realmente lo voy a utilizar en mi puesto de trabajo? No sé. Y luego está el comportamiento, ¿no? Analizar cómo los participantes aplican el conocimiento y también dentro de su trabajo. Ya ese es evaluar el nivel, ¿no? Las habilidades adquiridas durante esta capacitación. ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido este conocimiento ha generado algún cambio en el comportamiento? ¿Hay modificaciones, por ejemplo? ¿Ha impactado en eso? Y esto advierte, tampoco garantiza que sea pues un resultado sostenible en el tiempo, ¿correcto? Y finalmente también evalúa este nivel, que es estos niveles son los que hemos visto de Kirkpatrick, que son similares, solamente que en el caso de este modelo, él agrega algo más, que es el retorno de la inversión, ¿correcto? Entonces, en este caso, cuando evaluaste tus resultados, el impacto de la formación en los objetivos de la organización, o sea, lograste los objetivos, supón que tienes todo, supón que lograste este 15% de disminución en incidentes, no sé, con manos, lo lograste. Eso también debe ser añadido una parte que es el retorno de la inversión. O sea, en este nivel se agrega este enfoque financiero, porque Phillips dice que esto tiene que ser cuantificado. Cuando no es cuantificado, pues yo no puedo estar hablando de eficiencia de la capacitación. Podría ser hablar de eficacia, pero no de eficiencia. Pues los beneficios económicos obtenidos también son de especial relevancia. O sea, esto cómo ha ido, cuál ha sido este retorno de la inversión, para poder ya llegar a englobar todos los aspectos de la capacitación. Esto es según el modelo de Phillips, que está basado también en los 4 niveles de Kirkpatrick. ¿Ok? Entonces, en el modelo de evaluación de Phillips, yo lo que tengo es definición de un beneficio neto, ¿no? Que es, por ejemplo, en seguridad, ya no estamos hablando de temas directamente económicos, sino que indirectamente son económicos, como por ejemplo la reducción de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Eso es al final traducido en recurso económico, ¿correcto? Los ahorros en los recursos que están asociados a gestionar los riesgos, eso también se tiene que medir a niveles de financieros, económicos. La mejora de la salud, que puede estar traducida a la disminución de la rotación del personal, a la mayor participación, etcétera. Y esto tengo que contratarlo contra también cuánto me costó esta capacitación, ¿no? Por ejemplo, cuáles fueron los honorarios de los expertos, cuáles fueron los costos de los materiales didácticos que se utilizaron, cuál fue los costos de los CPPs que se utilizaron, si hubieran, el tiempo invertido, y si, por ejemplo, estoy en una capacitación tradicional, tengo que medir, pues, la reserva del local, el local propiamente, agua, luz, no sé, el equipo multimedia que se haya utilizado, el transporte, los viáticos, todas esas cosas se miden para poder englobar cuál es el costo total de la capacitación y luego hacer, pues, determinar la ganancia. Con el ROI lo que tienes que hacer es tú determinar la ganancia, que es dividiendo estos beneficios que yo he obtenido entre lo que es el cálculo del costo total. Y ahí este enfoque lo que hace es evaluar este rendimiento económico que tengo que también considerar dentro de lo que es formación. Y obviamente hay empresas consultoras, ¿no?, especializadas que llevan a cabo todo este proceso mediante auditorías, porque a veces tú puedes tener una idea de cuánto te costó la capacitación,
pero a veces te estás olvidando de costos que son relevantes. Entonces, es importante que a veces un tercero pueda ver y hacer esta evaluación completamente y decirte, oye, tu programa formativo sí realmente genera un impacto y genera sobre todo un beneficio para la organización, porque de eso se trata finalmente, ¿no? El beneficio de la organización me estoy refiriendo a todos los niveles, ¿no? Cuando hablamos de organización, hablamos de trabajadores, hablamos de empleadores, hablamos de todo, de comunidad, ¿ok? Entonces, eso es según este modelo de Phillips. Ahora, también existe un modelo que no tiene relación con el anterior, porque si se dan cuenta, el modelo de Kilpatrick y el modelo de Phillips solamente, la diferencia es que el de Phillips se le agregó el ROI, que es la parte financiera, ¿no? Que creo que es relevante. Cuando tú trates de comunicar tu programa formativo, definitivamente tienes que ir a los números, porque no puedes tú considerar un programa formativo sin ir a los números. Tienes que considerar tus números. No puedes decir, ay, me pareció bonito, entonces por eso lo voy a hacer, ¿no? Ay, me pareció chévere. No, no funciona así. Todo se traslada a números y así funciona. Entonces, en la propuesta de Brinkerhoff, él pone énfasis en el liderazgo activo. Ya habla de otras cosas. Habla sobre el liderazgo activo a nivel de justamente del jefe y del trabajador. También considerando esto en el éxito que deben de tener los trabajadores para poder decir que esta capacitación llegó a generar un impacto efectivo dentro de esta organización. Y entonces esta propuesta se centra en varios aspectos claves. Uno de ellos es el enfoque en el rol del jefe. Entonces, él dice que si un jefe no está involucrado dentro de su papel de líder, dentro del programa de formación, ese programa no tiene forma de avanzar. El enfoque del rol de jefe es importante realmente dentro de un proceso formativo, porque a veces, y suele pasar, los jefes no van a las capacitaciones. Los que van son los trabajadores, y a veces los van porque los obligan, porque no tienen de otra, ¿no? Pero los jefes van a las capacitaciones, sinceramente, van. Bajo este modelo dice que es crucial que los jefes participen de las capacitaciones. Por ejemplo, durante las reuniones previas a que empiece el turno, el supervisor destaca cuáles son los casos reales y él se pone ahí dentro de este programa formativo y también conversa con los trabajadores, ¿no? Resalta la importancia de las prácticas seguras, lidera estas discusiones de situaciones similares, como por ejemplo podría darse en la participación, porque no solamente es que esté sentado, eso no es participación, ¿no? Lo que queremos es que participe, que él mismo inclusive ponga ejemplos, que él mismo lidere estos programas formativos como participante. El modelo también habla sobre la comprensión de necesidades. Obviamente seguimos con la comprensión de necesidades porque es parte del modelo. Aquí es implementar acciones coherentes de formación y hay que realizar el seguimiento. ¿Se acuerda que habíamos visto realizar el seguimiento? Bueno, este modelo también lo recoge. Dice que después de una serie de incidentes relacionados, por ejemplo, con el uso de maquinaria o con el uso de herramientas, se puede dar una sesión justamente en ese lugar donde exista esta maquinaria o este equipo y se pueda ver de primera mano y se pueden utilizar casos considerándolos en diferentes entornos de trabajo para abordar estas situaciones o estos riesgos que están generando a partir de las máquinas. Inclusive puede ser una buena oportunidad para aprender más de esta máquina, aprender más también de la herramienta. ¿Correcto? Alberto, si me ayudas por favor con tu audio. Luego está el método de evaluación personalizado. En este modelo hay que indicar también que hay un relato de los asistentes, ¿no? En el éxito de la capacitación tiene que ver con el relato también, con el relato que tienen que tener los asistentes para poder hacer estas capacitaciones. Ok, sí. Ya, Rosita, está bien, gracias. Luego, se implementa un sistema de retroalimentación en este caso. Cuando yo no busco la retroalimentación, puedo perder
cuál ha sido, si este método realmente ha sido personalizado, porque yo no estoy buscando simplemente saberlo por una encuesta. A ver, hay muchos que me han dicho que las encuestas, al final del curso les tomo una encuesta. Quisiera saber qué de la encuesta realmente sirvió para hacer una modificación, porque al menos en lo que yo he visto muchas veces, la encuesta es, ¿le gustó la capacitación? Sí, 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 o siempre, a veces, sí, ya, ok, ya está, chao, ahí está. No, porque realmente lo único que quiero es salirme de esta capacitación. Lo único que quiero es salirme, ya, la encuesta es al final, ya, rápido, 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 ya, toma, todo me gustó, chao. Y cuando ven, ¡ay, salimos todo bien! Pero eso no forzosamente es así. Entonces, esta retroalimentación de experiencias no solamente debe ser compartida mediante una encuesta. También hay cuestiones que tienen que ser evaluadas y que también deben ser utilizadas para poder ver si esta capacitación fue realmente efectiva. Por ejemplo, que un trabajador mencione dentro de su, por ejemplo, en el momento de compartir con sus compañeros sobre la capacitación, sobre lo que aprendió en la capacitación. Imagínense que una capacitación haya calado tanto que haya llevado a que un trabajador vaya y lo comente en el almuerzo, o que lo comente con sus compañeros, o que genere algún impacto que haga que él haga algo en esa área, o que comparta una experiencia en esa área. Luego está el tema en el modelo de liderazgo holístico y transversal, ¿no? En esta propuesta, él indica que hay que ver todo como un todo, de forma holística, y también que debe de abarcarse desde antes de la capacitación hasta posteriormente. O sea, digamos que este liderazgo no solamente debe darse desde el inicio, o sea, propiamente de la ejecución, sino debe estar desde la planificación hasta hacer el seguimiento. Y eso se puede dar, por ejemplo, durante las inspecciones de seguridad. Antes de las tareas diarias, por ejemplo, el líder puede notar ciertos aspectos, también puede ver desafíos en los entornos de trabajo, luego hacer la capacitación y luego hacer el seguimiento y ver el cambio. Básicamente, eso podría generar entornos mucho más seguros y poder también indicar si esa capacitación generó algún cambio, generó algún impacto. Y la participación activa del jefe, ¿no? En este modelo se subraya muchas veces que la ausencia parcial o total del jefe en las etapas de los procesos de formación, eso es lo que yo quisiera saber. Dentro de sus programas de formación, ¿en algún momento ha participado la alta dirección? ¿Ha participado las jefaturas? ¿O simplemente es decir, bueno, ¿qué hicimos el año pasado? Bueno, el año pasado hicimos estas 4 capacitaciones. Ya, el próximo año también, bueno, quítale esta y ponle esta otra, creo que mejor. Lo hacemos así. ¿Cómo lo hacemos? Estamos buscando el feedback de otras personas, estamos buscando realmente que otras personas nos indiquen, y en este caso los jefes inmediatos también nos den la pauta. Esto también se puede dar, por ejemplo, cuando el líder forma un papel importante durante los simulacros, durante la atención de simulacros, por ejemplo. Entonces, el líder está formando un papel, tiene un papel importante dentro de los simulacros. Entonces, cuando no aparece por ningún lado, entonces a veces los trabajadores dicen, ok, yo estoy acá recibiendo, pero realmente el jefe de la brigada, que es el jefe, no sé, financiero o comercial o lo que sea, no está. Entonces, me da una sensación de que yo estoy entrenándome, pero la otra persona no. O sea, también recuerden de que cuando hagan un trabajo de participación activa del jefe, se está comunicando todo el tiempo, ¿no? Esta participación directa refuerza la importancia de esta situación, de esto que yo estoy entrenando. El hecho de que vaya, no tienen idea cómo impacta el hecho de que el jefe participe, que el jefe forma parte de la participación, que se meta al taller, que se involucre, y también por parte de él va a recibir un feedback increíble, algo riquísimo, o sea, hay formas de cómo recibir, cómo utilizar ese feedback para mejorar toda la gestión. Entonces es importante que comencemos a participar y hagamos partícipe también de los programas. Sí, Rosita ya me está avisando que estoy súper tarde.
Y bueno, ni súper tarde, ¿eh? Porque ya estoy 18. Si me da, solamente voy a compartirles los indicadores, ¿ok? Porque eso es importante que sepan cómo se mide o cómo podrían medirlo, porque estos son ejemplos, recuerden. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir la mejora del desempeño individual? Entonces, ahí puedo medirlo mediante cambios positivos en las habilidades y comportamientos de cada uno de los participantes, ¿no? Esas evaluaciones que hace el supervisor, que revisa, por ejemplo, el desempeño y ve que hay algún cambio. Entonces, estos cambios que está enfocado a nuevas competencias adquiridas a partir de la formación pueden ser medidos en porcentaje. Entonces, yo puedo colocar un porcentaje de mejora entre medir el desempeño después de la capacitación menos el desempeño antes, ¿no? Entre el desempeño antes y llegar a un valor, ¿no? Entonces yo puedo decir, han mejorado en un 10%, han mejorado en un 50% y así mejorar el desempeño individual. Pero para eso, y lo sé, porque seguramente lo están pensando, a la miércoles, esto es un montón, esto es un chambón. Y sí lo es, al principio, pero luego vas a poder medir y poder decidir. O sea, lo importante de esto es que tú tomes decisiones más acertadas, porque de eso se trata. Al final, puedes seguir invirtiendo, puedes seguir gastando en programas formativos que no te van a llevar a nada, o puedes también hacer un par y decir, oye, voy a comenzar a medirlo de otra forma, porque sigue la gente accidentándose, sigue habiendo accidentes de manos, sigue habiendo descansos médicos. Entonces, comiencen a sumar y se darán cuenta de que vale la pena la medición, de que vale la pena que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, para medir los cambios de comportamientos laborales, lo que yo puedo hacer como indicador es adoptar nuevos enfoques y prácticas seguras en el trabajo. Ese es mi indicador. ¿Cómo lo mido? Voy a hacer una observación directa de prácticas seguras, voy a hacer de repente, inclusive puedo hacer mis OPS, puedo hacer mis tarjetas stock, por ejemplo, puedo hacer una observación directa a estas prácticas y puedo hacer, por ejemplo, encuestas entre compañeros de trabajo sobre comportamientos seguros o que indiquen de repente ahí valoren cuál es el comportamiento seguro de tu compañero, y puedo utilizar este porcentaje de cambio entre el número de comportamientos seguros después menos el número de comportamientos seguros antes entre el número total de comportamientos que deben haber sido medidos, ¿no? Observados, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo voy a observar 10 personas, entonces yo pongo el número total de comportamientos que yo esperaba en diferentes tipos de labores que realizan, de actividades, ¿correcto? Otro de los indicadores que puedo utilizar es el incremento de la productividad. Esto está un poquito más sencillo porque es fácil de cuantificar el aumento de la eficiencia de la producción y yo lo mido comparando los indicadores de rendimiento, básicamente, ¿no? O sea, el porcentaje de aumento es igual a la productividad después, entre la productividad antes, cuánto mejoró, entre la productividad antes por 100. Entonces, puedo decir, mejoró, no mejoró, hay mayor productividad, menor productividad. Luego está el indicador que es la reducción de errores y retrabajos, reprocesos. Tiene que ver con que haya menores errores o necesidades de retrabajo en tareas, por ejemplo, de alto riesgo, y que yo lo mida mediante el registro de incidentes que pueda haber antes y después de la capacitación, identificando así la mejora. Entonces, como fórmula, puedo tener un porcentaje de reducción del número de incidentes antes menos el número de incidentes después entre el número de incidentes antes por 100. Ese es también un indicador que pueden utilizar. Luego están los niveles de satisfacción que puede generarse en relación, por ejemplo, si es un cliente, el que yo envío personal a un cliente y ellos tienen también que evaluar los niveles de seguridad de tu personal, pero en su instalación también es posible medirlo, porque hay una mejora, por ejemplo, en la percepción. Oye, me doy cuenta que el personal que viene aquí, por ejemplo, el que hace la limpieza, oye, qué correcto es, ¿no? O sea, qué percepción de riesgo tiene muy, muy acertada, todos están alineados, todos cumplen con sus formatos, todos cumplen con sus procesos, todos toman la seguridad muy, ¿no? De forma muy seria. Entonces, esa medida, esa percepción que tiene el cliente también
tengo que considerarlo como un indicador. Puedo considerarlo también mediante encuestas de percepción por parte del cliente. Oye, ¿qué te parece mi personal allá? ¿Cómo se desempeña a niveles de seguridad? Y esto a veces se puede medir, pero a veces también podría ser cuantificable, o sea, por el tema de la satisfacción que tiene el cliente de haberte dado, por ejemplo, un reporte positivo sobre estos trabajadores, ¿correcto? No forzosamente hay un número de por medio, pero sí hay probablemente comentarios, probablemente correos, probablemente alguna sensación o alguna comunicación que el cliente te haya hecho, donde tú sepas que tu personal sí está generando un nivel de satisfacción a nivel de seguridad y salud. Luego están los cambios en los indicadores de seguridad y salud, también que son válidos, ¿no? Que cómo han ido elevándose las medidas de seguridad, cómo se ha medido, por ejemplo, mediante la evaluación de prácticas de seguridad antes y después de la capacitación, si hay algún porcentaje de mejora en los estándares, en el cumplimiento sobre todo de estándares, ¿no? O sea, si hay estándares antes, después y antes, ¿no? Y luego esto se compara y tú puedes decir, oye, han mejorado en el cumplimiento de los estándares en el área A, ¿correcto? Entonces ahí tú puedes también medir estos indicadores. Luego está la utilización de las herramientas y tecnologías, porque también es importante. Si yo voy a capacitar a mis supervisores de seguridad, por ejemplo, en una herramienta de tecnología como puede ser Power BI o como puede ser que utilicen Dashboard, por ejemplo, para hacer sus reportes, yo puedo tener también una eficacia en el uso de esta nueva herramienta, puedo medirlo, puedo saber si ha mejorado esta utilización de esta nueva tecnología para sus reportes. Por ejemplo, cómo utilizaban la tecnología antes, cómo iban los reportes ahora, y puedo también medir ese indicador. El logro de objetivos. Luego está el indicador que es el resultado de esta capacitación que esté alineado con los objetivos estratégicos en seguridad y salud, y ya saben de dónde lo sacamos. Y la medición, que es la evaluación de estas prácticas o de estas buenas prácticas en seguridad y cómo estas contribuyen a los objetivos. Y yo puedo medir el porcentaje de contribución entre el resultado de SST alcanzado y los objetivos estratégicos en seguridad, en por cien, ¿no? Eso puedo decir que yo estoy contribuyendo a estos objetivos en tal porcentaje, en 20%, en 50%, en 90%. El feedback positivo de los participantes. Aquí tiene que ver ya la satisfacción de la percepción positiva de los participantes ante la capacitación. La formación, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de satisfacción? Entonces, hay comentarios positivos, ahí podrían validar las encuestas después de las capacitaciones o entrevistas individuales también, porque la encuesta, como les digo, tiene también sus desafíos cuando está mal llevada. Hay que tener un método para llevar la encuesta también, ¿no? Cuando tienes experiencia en capacitación, como nosotros, por ejemplo, nuestros métodos de encuesta no son digamos que los comunes, ¿no? Entonces hay que ver ahí estos métodos de encuesta para poder lograr algo. Esa información valiosa no se puede basar solamente en un papelito que esté escrito muy rápidamente. Entonces, la idea es ver qué cosa se puede también implementar. Los porcentajes de satisfacción pueden medirse por estos comentarios positivos, obviamente, y antes también qué comentarios han tenido entre el número total de participantes que hayan asistido a la capacitación. Que la eficiencia de la capacitación para nuevos empleados, para nuevos trabajadores, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido mejorando, se evalúa el desempeño de estos nuevos trabajadores. A veces es importante hacerle seguimiento, no a veces, es importante hacerle seguimiento a estos nuevos trabajadores para medir esas habilidades que han adquirido en el transcurso de la formación, ¿no? La eficiencia que se está dando de estas capacitaciones de personal nuevo, que ya sabemos que son obligatorias, ya sabemos que son presenciales, ¿no? Es importante medirlo sobre si está siendo efectivo o no está siendo efectivo. El retorno de la inversión no debe faltar, que es el indicador que compara los beneficios, ya los vimos, ¿no? Obtenidos entre el cálculo de los costos, de lo que te ha costado realmente la capacitación. Y recuerden que los beneficios no están centrados a meramente algo tangible. Pueden ser cuestiones indirectas, costos que finalmente se traducen en dinero, básicamente, ¿no?
Son los beneficios netos en seguridad menos los costos totales, entre los costos totales. Ok. ¿Qué tal? Bueno, espero que les haya gustado. Realmente he tratado de abarcar la mayor cantidad de indicadores que he podido para poder garantizar que tengan ustedes la forma de medir, porque lo que se quiere acá es que tengamos la forma de medir. Yo sé que no es algo que nos encante hacer. Nos encantaría que nos den el resultado ya y que no midamos nada, que, ay, Dios mío, qué flojera comenzar a medir, pero sinceramente es muy importante medir. Necesitamos medir la capacitación. Necesitamos medirla ya, porque ya empieza el nuevo año y por favor, no puedes seguir con tu programa de siempre. Tienes que comenzar a desafiarte, tienes que comenzar a ver qué es lo que ha pasado en tu año, cuáles son los objetivos que no vas a lograr. Y si tus actividades de capacitación, por ejemplo, no han dado resultado. Por ejemplo, si invertí mucho en una capacitación en investigación de accidentes, pero realmente al momento de haber un accidente, nadie sabía cómo hacerlo, o hubo demoras, o no se presentaron los reportes completos, o simplemente no se hizo el seguimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta siempre de que nada que tú no puedas medir, puedes mejorar. Entonces, el principio de mejora continua se valida a través de una medida. No, o sea, estamos mejorando. Sí, ¿quién lo dice? ¿Dónde está? ¿Cuál es el valor que ha pasado de 70 a 90? ¿Dónde está ese valor? ¿Dónde están las acciones que llevaron a ese valor? O sea, nada de lo que tú hagas puede ser mejorado si tú no lo has medido. Entonces, eso es lo más importante en este momento. Que justamente estamos terminando el año y por eso estas capacitaciones van a estar centradas en cómo medir, en muchos casos, ¿correcto? Gracias, chicos, gracias por haber estado aquí.